No es el único escándalo sobre el caso de Xóchitl Gálvez. Ayer lo platicábamos con Manuel Hernández Borbolla, cómo es que, como la espuma en los chocolates, siguen creciendo los escándalos en cuanto a cuestiones irregulares en las gestiones de Xóchitl Gálvez. El mismo presidente López Obrador ha mostrado datos, pruebas de pues cómo se enriqueció con sus empresas siendo funcionaria de Vicente Fox, quien es él y Marta Sagún son los artífices claros de un personaje como Xóchitl Gálvez, cómo es que se enriqueció con sus empresas en el sexenio de Felipe Calderón, cómo es que, como tú bien mencionas, se enriquece con sus empresas con contratos, siendo ella delegada de Miguel Hidalgo, y esto es precedente suficiente como para que hubiera pues al menos una investigación por ahí, para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores comenzaran a estimar el juicio de procedencia, de quitarle todo el desaforo, porque sigue siendo senadora, ¿no? Además de todo, está haciendo campaña siendo senadora. Hay una cantidad impresionante de irregularidades rodeando a Xóchitl Gálvez, y ella, pues campante sigue, porque ese Poder Judicial de ninguna forma la va a enfrentar. Fíjate que hablando con estadounidenses que han sido engañados con que México por fin tiene una candidata indígena, imagínate, ¿no? Lo que les dicen a ellos, sí, sé que te da risa, ¿no? Porque los hombres blancos privilegiados que detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos le dicen a los medios de acá de Estados Unidos que es una candidata indígena, ¿no? Cuando no puede identificarse nunca con alguna etnia, no habla algún idioma de nuestros pueblos originarios. Cuando uno intenta explicarles que es una corrupta, que su vida está plagada de irregularidades, que es una señora a la que le encanta la payasada porque se disfraza de dinosaurio, hace mil maromas aquí y allá, no entienden la parte de, entonces, ¿por qué no ha enfrentado a la justicia? Si verdaderamente es una corrupta, ¿por qué no ha habido fiscalía? ¿Por qué no ha habido juzgado que la enfrente? Y ese es explicar una vez más, decirles, oigan, pues es que el Poder Judicial en México está muy jodido, ¿no? Dicen, ay, sí, estás como los seguidores de Trump. Me han llegado a decir eso, Rafa, ¿no? No, a ver, pero fíjate, el caso de la corrupción inmobiliaria del PAN en la Ciudad de México es verdaderamente inquietante. No se nos olvide que está el caso del cártel inmobiliario. Hace un año, Claudia Sheinbaum había documentado que en el cártel inmobiliario habían participado, en el tema del cártel inmobiliario habían detectado habían detectado 198 inmuebles solo en la delegación Benito Juárez relacionados con el cártel inmobiliario. Estás hablando de un problema que es verdaderamente que es verdaderamente serio, y estás hablando además de un esquema de defraudación que involucra a los altos funcionarios de esa delegación, de varias delegaciones de la Ciudad de México. Está el caso de Mariano Palacios, está el caso de Jorge Romero, está el caso de Christian von Rerich, que incluso fue prófugo de la justicia y ya fue detenido. Y ojo, porque en este proceso, en todo este cártel, pues también está metido un señor, en este esquema está metido un señor que se llama Santiago Taboada, ¿sí? Que ha sido señalado varias veces de estar involucrado en las lógicas del cártel inmobiliario, y es el señor que aspira a ser el candidato del PAN, del PRIAN, a jefe de gobierno, y pues esto plantea un problema muy serio. El señor tiene 37 años y varios, y pues sí tenemos que revisar cómo está funcionando el tema del cártel inmobiliario, porque Santiago Taboada ha sido mencionado varias veces en las investigaciones, se le acusa de ser parte de la red de corrupción, él niega las acusaciones, él dice que todo es parte de una campaña de difamación, todo eso, pero pues no ha podido, es decir, la verdad es que las acusaciones son muy fuertes, y lo que es lógico es que sea todo un esquema, es que sea toda una estructura de políticos que están metidos en el cártel inmobiliario, y es muy difícil que si Von Rerich está metido, es muy difícil que si Palacios está metido, es muy difícil que si Jorge Romero está metido, es muy difícil que no esté metido Taboada, ¿no? Es decir, entonces son cosas que sí hay que revisar. Ahora, es curioso también cómo los grandes medios le hacen un vacío
a toda esta información. De toda esta información se habla en estos espacios, pero no se habla en las grandes televisoras, no se habla en las grandes estaciones de radio. Sigue habiendo toda una serie de medios, de consorcios mediáticos que están ligados claramente a una estructura de poder económico muy clara, a grupos de interés económicos muy claros. Y eso es lo que estamos enfrentando.